Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad. Y hoy vamos a hablar de una de las escrituras más enigmáticas del mundo, como es el Libro de los Muertos. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, el Libro de los Muertos es el nombre moderno de un texto funerario del Antiguo Egipto que se utilizó desde el comienzo del Imperio Nuevo, más o menos sobre el 1540 a.C. hasta el 60 a.C. tras la caída de Egipto. El nombre egipcio original para el texto es convencionalmente traducido por los egiptólogos como Libro de la Salida del Día o Libro de la Emergencia de la Luz. El Libro de los Muertos se desarrolló como parte de una traducción de manuscritos funerarios que datan del Imperio Antiguo. Los primeros textos funerarios fueron los textos de las pirámides, usados por primera vez en la pirámide de Únix, el último faraón de la dinastía V, hacia el 2400 a.C. Estos textos se grababan en las paredes de las cámaras sepulcrales del interior de las pirámides y eran para uso exclusivo del faraón y, a partir de la dinastía VI, también de su consorte. Los textos de las pirámides se escribieron en un estilo de jeroglíficos poco usual, pues muchos de los ideogramas que representaban humanos y animales se dejaron incompletos o se dibujaron con mutilaciones, muy probablemente para evitar causar cualquier daño al faraón muerto. El propósito de los textos de las pirámides era ayudar al faraón fallecido a ocupar su lugar entre los dioses, en particular a reunirse con su padre divino Ra. En este temprano periodo de la historia egipcia, el más allá se situaba en el cielo, en lugar del inframundo descrito en el Libro de los Muertos. Hacia el final del Imperio Antiguo, los textos de las pirámides dejaron de ser un privilegio exclusivamente real y fueron adoptados por los gobernadores regionales y otros funcionarios de alto rango. En el Imperio Medio surgió un nuevo tipo de texto funerario, los textos de los sarcófagos, que usaban una nueva versión del lenguaje, nuevos sortilegios y por primera vez ilustraciones. Los textos de los sarcófagos se inscribieron comúnmente en las caras internas de los féretros, aunque ocasionalmente se han hallado en las paredes de las tumbas o en papiros. Estos textos estaban a disposición de particulares adinerados, con los que así aumentó enormemente el número de personas que podían esperar tener otra vida en el más allá. Este proceso ha sido descrito como la democratización del más allá. El Libro de los Muertos se desarrolló inicialmente en la ciudad de Tebas hacia comienzos del segundo periodo intermedio, alrededor del 1650 a.C. La primera aparición conocida de los hechizos contenidos en este libro son los textos del sarcófago de la reina Montuhotep de la dinastía XVI, en el que los nuevos salmos fueron incluidos junto con pasajes más antiguos de los textos de las pirámides y los textos de los sarcófagos. Algunos de los hechizos introducidos en este momento parecen tener un origen anterior, caso de la rúbrica para el sortilegio 30b, que afirma que fue descubierta por el príncipe Diedezor durante el reinado de Micerino, muchos cientos años antes de lo que atestigua el registro arqueológico. Hacia la dinastía XVI, el Libro de los Muertos se había extendido no solo para los miembros de la familia real, sino también para otros cortesanos y funcionarios. En esta etapa, los sortilegios se inscribían comúnmente sobre los sudarios de lino en los que eran envueltos los difuntos, y en ocasiones también han sido hallados sobre sarcófagos y papiros. Durante el Imperio Nuevo se desarrolló y expandió considerablemente el uso del Libro de los Muertos. El famoso capítulo 125, el pesaje del corazón, aparece por primera vez en los reinados de Hatshepsut y Tutmosis III, más o menos en el 1475 a.C. A partir de este periodo, el Libro de los Muertos se escribió normalmente en un rollo de papiro y el texto se ilustró con viñetas. Durante la dinastía XIX, en particular, las viñetas se hicieron de gran riqueza con preeminencia sobre el texto.
En el tercer periodo intermedio, el libro de los muertos comenzó a aparecer en escritura hierática, además de en los tradicionales jeroglíficos. Los rollos hieráticos fueron una versión más barata, producidos en papiros más pequeños y con solo una viñeta en principio. En la misma época, muchos enterramientos usaban otros textos funerarios como el libro de Anduat. Durante las dinastías 25 y 26, el libro de los muertos se actualizó, revisó y estandarizó. Los sortilegios fueron ordenados y numerados por primera vez, dando lugar a la versión que hoy llamamos recesión salta, por la dinastía Salta. En el periodo tardío y el tolemaico, el libro de los muertos se mantuvo sobre la base de esta revisión, aunque cada vez más abreviada hacia el final del periodo tolemaico. Aparecieron nuevos textos funerarios como los libros de las respiraciones o el libro del recorrido de la eternidad. El libro de los muertos se dejó de usar en el siglo I a.C., aunque algunos vestigios artísticos inspirados por este indican que se siguió usando en la época romana. El libro de los muertos se compone de una serie de textos individuales acompañados de ilustraciones. La mayoría de sus capítulos comienzan con la palabra ro, que puede significar boca, habla, un capítulo de libro, pronunciación o sortilegio. Esta ambigüedad refleja la similitud de pensamiento en egipcio entre el discurso ritual y el poder mágico. En el contexto del libro de los muertos se suele traducir como capítulo o sortilegio y de ambas maneras nos referimos aquí. En la actualidad se conocen 192 sortilegios, aunque ningún manuscrito individual los contiene todos. Sirven a una gran cantidad de propósitos y algunos están destinados a dar al fallecido conocimientos místicos en el más allá, otros son encantos para garantizar que las diferentes partes de un fallecido sean preservadas y reunidas, o para otorgar al muerto el control sobre el mundo que lo rodean. También algunos protegen al difunto de fuerzas hostiles o lo guían a través de los obstáculos del inframundo. Los textos y las imágenes del libro de los muertos eran tan mágicos como religiosos. La magia era una actividad tan legítima como el rezo a los dioses, aun cuando la magia estaba dirigida a influir en los propios dioses. Los sortilegios del libro de los muertos hacen uso de varias técnicas mágicas que también podrían ser usadas en otras áreas de la vida egipcia. Algunos son para amuletos mágicos que podían proteger a los muertos de cualquier daño, y además de ser representados en los papiros del libro de los muertos, estos sortilegios han aparecido en amuletos envueltos junto con la momia. La magia diaria hacía uso de un gran número de amuletos, diferentes artículos que estaban en contacto directo con el cadáver en la tumba, como el soporte de la cabeza, también tenían valor de amuleto. Fue solo desde el periodo Saita de la dinastía 26 en adelante cuando se dotó al libro de organización. Los libros de los muertos de la época Saita tienden a organizar los capítulos en 4 secciones. En los capítulos del 1 al 16 el difunto entra en la tumba, desciende a los infiernos y el cuerpo recupera el movimiento y el habla. De los capítulos 17 al 63, explicación del origen mítico de los dioses y los lugares. Los fallecidos son obligados a vivir de nuevo a fin de que puedan nacer con el sol de la mañana. Los capítulos 64 a 129, los fallecidos viajan a través del cielo en el arca solar como uno de los muertos benditos. Por la noche descienden al inframundo para presentarse ante Osiris. Y los capítulos del 130 al 189, tras haber sido reivindicado, el fallecido asume poder en el universo como uno de los dioses. Esta parte también incluye diversos capítulos sobre amuletos protectores, provisión de comida y lugares importantes. Según las creencias egipcias, un efecto de la muerte era la desintegración de los keperu o modos de existencia, por lo que los rituales funerarios servían para reintegrar estos diferentes aspectos del ser. La momificación preservaba y transformaba el cuerpo físico en un Sa, una forma idealizada con aspectos divinos. El libro de los muertos contiene sortilegios como el 154 destinados a preservar el cuerpo del fallecido, y muchos de ellos debían ser recitados durante el proceso de momificación. El corazón, considerado como aspecto del ser con inteligencia y memoria, también era protegido
con sortilegios, y si se daba el caso de que el corazón físico hubiese resultado dañado, era común enterrar escarabajos enjollados junto al cuerpo para servir como su reemplazo. La naturaleza del más allá que disfrutaban los fallecidos es difícil de definir, sobre todo por las diferentes tradiciones dentro de la antigua religión egipcia. En el libro de los muertos, los difuntos eran llevados ante la presencia del dios Osiris, deidad confinada en el inframundo. Había sortilegios destinados a que el Ba o el Ag del fallecido se reunieran con Ra en el viaje por el cielo en su barca solar y le ayudara a luchar contra Apet. Además de la unión de los dioses, el libro de los muertos también describe a los muertos vivientes en el campo de juncos, una versión paradisíaca, abundante y exuberante del Egipto real. Si todos los ejemplos de la Duat del juicio final eran salvados, si todos los objetos de... dale con el burro. Si todos los obstáculos de la Duat eran salvados, el fallecido era juzgado por el ritual del pesaje del corazón, descrito en el famoso sortilegio 125. El fallecido era guiado por el dios Anubis ante la presencia de Osiris, donde debía jurar que no había cometido ningún pecado de una lista de 42. Un papiro del libro de los muertos era creado por escribas a los que la gente se... La creación de un libro de los muertos. Un papiro del libro de los muertos era creado por escribas a los que la gente se los encargaba en preparación de su propio funeral o por familiares de alguien recién fallecido. Eran artículos caros, pues una fuente da un precio de un deben de plata para un rollo del libro, más o menos el salario anual de un trabajador. El papiro en sí era costoso y en muchas ocasiones se reutilizaba para el papeleo cotidiano y también para crear un libro de los muertos creando palimpsestos. Las dimensiones de un libro de los muertos variaban ampliamente, pues de los más cortos rondar 1 metro a los más largos que se acercaban a los 40 metros. La existencia del libro de los muertos era ya conocido en la Edad Media, mucho antes de que su contenido pudiera ser entendido. Después de que fue descubierto en tumbas, quedó claro que su temática era religiosa, lo que condujo a una errónea idea generalizada de que se trataba de un equivalente de la Biblia o el Corán. El primer facsímil moderno del libro fue producido en 1805, incluido en la descripción de Egipto del equipo de la expedición de Napoleón a Egipto. En 1822, Jean-François Champollion comenzó a traducir el texto jeroglífico y tras examinar alguno de los papiros del libro de los muertos lo identificó como un ritual funerario. En 1842, Carl Richard Lepsius publicó la traducción de un manuscrito datado en la época tolemaica con el título de El libro de los muertos de los egipcios, acuñando así el nombre con que es conocido en la actualidad. También identificó 165 sortilegios e introdujo el sistema para numerarlos, que todavía está en uso. Lepsius promovió la idea de una edición comparativa del libro sobre la base de todos los manuscritos relevantes, proyecto que fue realizado por Edward Neville entre 1875 y 1886, con el resultado de un trabajo de 3 volúmenes que incluía una selección de viñetas para cada uno de los 186 sortilegios incluidos. En 1876, Samuel Birch, del Museo Británico, publicó una copia fotográfica del papiro de Nebseni. El trabajo de Ernest Wallis Budge, sucesor de Birch en el Museo Británico, sigue siendo muy consultado, pues incluye tanto la edición en jeroglífico como en inglés, aunque esta última se considera inexacta y desactualizada. El trabajo de investigación en el libro de los muertos siempre ha planteado problemas técnicos debido a la necesidad de copiar largos textos jeroglíficos que inicialmente eran reproducidos a mano con la ayuda de papel de calco o una cámara lúcida. A mediados del siglo XIX, las fuentes jeroglíficas se trasladaron a reproducciones litográficas para hacer más factible la reproducción de manuscritos. En la actualidad, los jeroglíficos pueden ser renderizados en un software de edición, lo que, unido a la tecnología de impresión digital, ha reducido considerablemente el precio de publicación de un libro de los muertos. Sin embargo, gran parte del material del material original almacenado en los museos permanece inédito.
Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.